Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vuelvo con un video más o menos explicativo nuevamente acerca del tema de soluciones, ¿sí? Resolución de ejercicios de soluciones. Para empezar el tema vamos a tener en cuenta algunas consideraciones teóricas, yo las voy a proyectar acá y ustedes me van a ir siguiendo. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de soluciones estamos hablando obviamente de mezclas, ya sean homogéneas o heterogéneas, que tienen o están conformadas, por así decirlo, por un soluto que está siempre en menor proporción y un solvente o disolvente, como quieran llamarlo, que está siempre en mayor proporción. Es decir, que la suma de esos dos, soluto más solvente, nos da el dato de la solución. O sea que esa sería la primera ecuación que ustedes tienen de manera práctica para poder aprender a sacar un ejercicio de soluciones, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos soluto entonces más solvente nos da igual a solución. El soluto en menor proporción, el solvente siempre en mayor proporción, ¿sí? Ahora, las soluciones se calculan o se ejercitan de manera que yo tenga que trabajar con unidades de concentración. Este corchete, este doble corchete que ustedes ven ahí, significa concentración. Entonces, ¿cómo se miden las soluciones? Se miden a través de unidades de concentración, que se clasifican en dos grupos. Por un lado, en unidades físicas de concentración y por otro, en unidades químicas de concentración. Esta serie que ustedes tienen que resolver tiene nada más unidades físicas. En el próximo video vamos a ver las unidades químicas. Hoy nos vamos a centrar en unidades físicas de concentración. Cuando hablamos de unidades físicas, estamos hablando de justamente unidades que son medibles físicamente, es decir, cosas que uno puede palpar y puede medir a la vista y decir tantos gramos hay, tantos mililitros veo, ¿sí? Son unidades físicas, como dice la palabra, unidades que yo puedo ir a medir en algún instrumento que yo vea lo que estoy midiendo. Por eso tenemos y trabajamos en química con dos unidades físicas de concentración. Por un lado tenemos el porcentaje, ¿sí? Y por el otro lado tenemos las partes por millón, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Justamente la cantidad en la que están expresadas. Fíjense, en el porcentaje nosotros tenemos la expresión es en 100 partes. Siempre el porcentaje, como ya ustedes verán el símbolo, el porcentaje siempre se expresa en 100 partes. Por ende, las partes por millón siempre se expresan en 1.000.000 de partes, ¿sí? Ahora, las unidades de físicas de porcentaje, al expresarse en 100, la podemos expresar de tres maneras diferentes de acuerdo a las unidades que nosotros estemos midiendo. En el primer caso, como verán ahí, dice peso en peso. Esa unidad de peso en peso habla de una unidad de masa, que es la unidad de gramos, la que generalmente usamos en química. Entonces, cuando hablamos de un porcentaje peso en peso, estamos diciendo que hay una X cantidad de soluto, un X gramos de soluto, síganme acá, X gramos de soluto en cada 100 gramos de solución. Esta raya fraccionaria, recuerden que ya les va a hacer notar parecido. ¿Por qué? Porque es la raya del factor unitario, o sea, es la fracción del factor unitario, ¿sí? Entonces yo digo X gramos de soluto en 100 gramos de solución. Y como es un factor unitario, también se lo puede leer al revés. Es decir, que podemos decir que en 100 gramos de solución tenemos X gramos de soluto. Ahora, con la segunda decimos peso sobre volumen. Estamos relacionando dos unidades diferentes. Decimos que hay X gramos de soluto
en 100 mililitros ahora de solución. O lo mismo decir que en 100 mililitros de solución tenemos X gramos de soluto. Y por último, en volumen decimos que tenemos X mililitros de soluto por cada 100 mililitros de solución. O viceversa, por cada 100 mililitros de solución tenemos X mililitros de soluto. ¿Sí? En el caso del porcentaje, recuerden siempre que al expresar 1 en 100, ya está expresando el porcentaje. Ahora, dependerá del ejercicio qué unidad lleva, si peso en peso, peso en volumen o volumen en volumen, de acuerdo a los datos que ustedes le esté dando el problema. ¿Sí? Pero ustedes al expresar en 100 ya están expresando el porcentaje. ¿Sí? Ahora, la otra unidad física, decimos las partes por millón, decimos que están expresadas siempre en 1.000.000, pero para trabajar con las partes por millón, nosotros también tenemos 3 formas: peso en peso, peso en volumen y volumen en volumen. Pero lo más fácil para aprender a trabajar y a resolver con partes por millón es aprendernos las unidades que ustedes tienen acá, las unidades en la cual a mí me tiene que quedar el ejercicio. ¿Sí? Recuerden que todos estos ejercicios se trabajan con factor unitario, que es el método que ustedes ya conocen, el método de multiplicación de fracciones. Entonces, fíjense, para yo calcular una parte por millón, peso en peso, yo digo que tengo X miligramos de soluto por cada 1 kilo de solución. ¿Sí? O viceversa, ya acuérdense que pueden leerlo al revés también. Lo mismo pasa con peso en volumen. Tengo X miligramos de soluto por cada 1 litro de solución. O viceversa. Y en volumen lo mismo. X mililitros de soluto por cada 1 litro de solución. ¿Sí? O sea que cuando ustedes tienen un dato de partes por millón que le da el ejercicio, dependiendo de qué unidades estén trabajando, van a interpretar de esta manera. ¿Sí? Ahora, los ejercicios de soluciones ustedes los pueden resolver de 2 maneras. O calcular la concentración, o cuando ya el ejercicio le da la concentración y ustedes tienen que calcular una parte nada más de ese ejercicio o de toda esa solución, que generalmente es lo que se le pide, como calcular la masa de soluto, ¿sí? O calcular la cantidad de solución, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo aplico estos conceptos teóricos a eso? Y yo voy a interpretar la unidad que ustedes tienen acá, en cada uno que está resaltado en negro. Esas unidades a mí me van a decir qué es lo que yo estoy buscando para poder armar el factor unitario que yo estoy necesitando. En el caso del porcentaje, si yo tengo que calcular el porcentaje, es porque el ejercicio me está dando una cantidad de soluto y me está dando una cantidad de solución. Entonces, como yo sé que va soluto arriba y solución abajo, ya directamente armo soluto sobre solución, multiplico por 100, que es el factor de conversión para hallar el porcentaje. ¿Sí? Y dependiendo de qué unidades yo tenga de soluto y qué unidades tenga de solución, voy a tener las 3 formas: si es peso en peso, si es peso en volumen o volumen en volumen. Lo mismo pasa con las partes por millón. Si yo pongo soluto arriba, solución abajo, dependiendo de las unidades que esté trabajando con el ejercicio, voy a calcular si es peso en peso, si es peso en volumen o volumen en volumen. En el caso que el ejercicio a mí no me dé de partes por millón, por ejemplo, en el caso que no me dé estas unidades que yo tengo acá, para eso existe estos que están acá, que se llaman equivalencias de conversión o factores de conversión, donde yo digo que 1 gramo son 1000 miligramos. O sea que esto se puede escribir como fracción. Digo, 1 gramo sobre o equivale 1000 miligramos. O al revés, 1000 miligramos equivale a 1 gramo. Todo dependiendo de dónde yo voy dejando lo que quiero buscar. Lo mismo pasa con 1 kilogramo. 1 kilogramo son 1000 gramos o al revés. Y después digo 1 litro son 1000 mililitros o al revés. ¿Sí? En soluciones,
lo que tiene es que ustedes en el factor unitario no es como, o sea, en estequiometría hacíamos de que la unidad que yo quería buscar quede arriba, pero ahora en soluciones puedo trabajar con las dos unidades, o sea, con los dos lugares. Me tiene que quedar la misma unidad en el numerador y la misma en el denominador, dependiendo de lo que ustedes estén trabajando. Si trabajan porcentaje, les tiene que quedar gramos arriba y gramos abajo, si es peso en peso. Si es peso en volumen, gramos arriba, mililitros abajo. Y si es volumen en volumen, mililitros arriba, mililitros abajo. En las partes por millón lo mismo. Miligramos arriba, kilogramos abajo, miligramos arriba, litros abajo, o mililitros arriba y litros abajo. ¿Sí? Bien. Y la otra manera de hacer estos ejercicios de soluciones es la inversa. Si a mí ya me da el ejercicio algún dato que tenga estas unidades, yo directamente ya puedo interpretar ese dato. ¿Cómo? Haciendo la relación que yo veo acá en negro, ¿sí? Poniéndole las unidades que correspondan. Como yo sé que el porcentaje está en 100, entonces yo digo, si me dice, por ejemplo, 5% y tengo estos tres, yo voy a decir 5 gramos de soluto en 100 gramos de solución. 5 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. O 5 mililitros de soluto en 100 mililitros de solución. Todos esos al revés también, dependiendo de lo que quieran calcular. En las partes por millón, si me dice 50 partes por millón, voy a decir 50 miligramos de soluto por cada 1 kilo de solución, 50 miligramos de soluto por cada 1 litro de solución, o 50 mililitros de soluto por cada 1 litro de solución. Cuando a mí ya me da el dato de la concentración, entonces se la puede interpretar de esas maneras. Y ahí yo ya tengo el factor unitario que busco. Y luego, dependiendo del objetivo de la consigna, si me pide calcular la masa de soluto, la interpreto así como hicimos recién, multiplico por el dato que me da el problema, por la cantidad de solución que yo tengo para calcular, simplifico unidades y el factor unitario ya está resuelto. Bien, espero que les pueda servir esta pequeña explicación y en el próximo video vamos a volver con la segunda parte, que es unidades químicas. Gracias.